Bienvenidos nuevamente a todos los invitados participantes. Ingeniero Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por visitarnos aquí en la universidad. En esta ocasión, en nuestra segunda charla relacionada a los expedientes, ¿verdad? Relacionada a los expedientes de los procesos de protección. Así que, ingeniero, le dejo a usted la palabra. El auditorio es todo suyo. Gracias, ingeniero Sanabria. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de charlas que estamos dictando sobre el sistema de patentes. El día miércoles estuvimos haciendo una clase introductoria acerca de la propiedad intelectual y el sistema de patentes. Hablamos de qué era una invención, qué era una patente, el tipo de patentes con el que se cuenta en el Perú, porque en algunos países, por ejemplo, solamente se maneja el tema de las patentes de invención, pero no los modelos de utilidad. Esa opción está en algunos países y nuestra ley lo recoge así. Y ahora vamos a hablar y voy a compartir la pantalla. No sé si logran ver. ¿Ven la ve, diapositiva? todo bien. ¿Se ve? Listo. Sí se ve. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de un documento de patente. Esta es una clase bastante técnica, pero sumamente importante para los que están pensando, por ejemplo, no sé, presentar alguna patente o alguna investigación. ¿Ya? El documento de patente, digamos, es la parte más importante de una solicitud de patente, porque las patentes, como ya más o menos les había indicado, tienen todo un procedimiento, ¿no? Que se inicia pues desde la presentación de una solicitud hasta la emisión de una resolución, que puede ser denegando la patente o concediendo la patente. Eso lo van a ver la próxima semana con la doctora Liliana Palomino, quien les hablará acerca del procedimiento. Ahora vamos a hablar acerca del documento de patente. Y para eso vamos a empezar con qué es un documento técnico de una solicitud de patente, y hay que saber diferenciar lo que es una solicitud de patente con una patente como tal. La patente ya vemos, le había indicado que puede ser a un derecho que otorgaba el Estado, a una persona natural o jurídica, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos de ley, ¿no? Que eran, por ejemplo, de la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Esa es la patente. Pero la solicitud de patente es todavía cuando la patente no ha sido concedida, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar estas dos terminologías, solicitud de patente y patente. Entonces, cuando hablamos del documento técnico, hablamos del documento técnico de una solicitud de patente. Todavía no sabemos qué va a pasar más adelante, si esa solicitud se va a volver en una patente o no. El documento técnico es un documento donde el inventor o el investigador va a describir de manera detallada una invención siguiendo una estructura determinada. Este documento es un documento similar en todos los países que se van a presentar las solicitudes, ¿ya? Lo único que va a cambiar es el idioma, ¿no? O sea, vas a encontrar documentos pues, en los diferentes idiomas, en todos los de todos los idiomas, en inglés, alemán, francés, español, ¿no? En portugués, en todos los idiomas. Ahora, si bien la estructura es la misma, pero cambia el idioma, lo bueno de esto de acá es que todas esas solicitudes, ¿no? Porque ellos recuerdan que les hablé acerca de que cuando uno quiere presentar una solicitud en otro país, tiene que llevar la solicitud a ese país, o puede utilizar el sistema del PCT, que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, tendría que llevar la solicitud a ese país. Por ejemplo, si mi solicitud la llevo a Estados Unidos, la solicitud cuando yo la presente en Estados Unidos, tengo que traducirla al inglés, ¿no? Si la llevo a Japón, tiene que estar traducido al japonés. Entonces, sería el mismo documento, pero en otro idioma. A toda esa red de solicitudes que se presentan en el mundo, pero de una sola solicitud, se les llama una familia de patentes. ¿Ya? Y eso es importante saber porque, por ejemplo, cuando uno está estudiando un documento de patentes, cuando un examinador estudia un documento de patentes y encuentra un documento en idioma alemán, por ejemplo, y de repente el examinador no maneja el alemán, lo que él va a tratar de buscar es una familia de patentes de ese documento alemán. Entonces puede encontrar que esa solicitud en alemán de repente fue presentada en Estados Unidos, estaría en inglés,
o en algún país de la región y puede estar en español. Entonces, así el examinador puede utilizar ese documento, porque la estructura es la misma, solamente ha cambiado el idioma. Entonces, por eso es bueno saber esto de las familias de patentes. Entonces, cuando ustedes escuchen familia de patentes, significa que es una misma solicitud, pero que ha sido presentada en otro país, ¿ya? Y por lo tanto, lo que cambiaría sería solamente el idioma. La estructura del documento técnico de una solicitud tiene tres partes. Una primera parte es la que nosotros le llamamos la descripción, y dentro de la descripción están los dibujos. Esa es la primera parte. La segunda son las reivindicaciones y la tercera es el resumen, ¿ya? Si queremos llamarlo como en la importancia que pueden tener estas partes, las reivindicaciones es la parte más importante de una solicitud, de un documento de solicitud, ¿ya? Porque es como si fuera el corazón, porque en la reivindicación es la parte donde el inventor o el investigador va a reclamar como suyo. O sea, acá es donde él va a describir de una manera detallada, y ya más adelante les voy a enseñar cómo se redacta estas reivindicaciones. Es la parte donde él va a describir el invento, ¿ya? O sea, la parte, digamos, el aporte de él, lo nuevo, ¿ya? Es por eso que cuando se concede una patente, se concede a las reivindicaciones, ¿ya? Y si hay un caso de infracción, por ejemplo, si algún titular se ve vulnerado sus derechos, cuando él denuncia, digamos, ante el Indecopi también a través de las acciones por infracción, cuando se hace una comparación del posible producto, procedimiento infractor o no, se compara con este pliego de reivindicaciones otorgado. Entonces ahí es donde se compara y se puede llegar a, pues, a definir si es idéntico o no el documento para ver si está copiando o no la patente. Entonces la reivindicación es la parte más importante del documento técnico. Vamos a empezar a describir cada punto. El primero es la descripción. Si se dan cuenta, en la parte de abajo he colocado, voy a colocar los artículos que hacen mención a la decisión 486, ¿no? Porque esto está todo, como les había mencionado, describe, voy a utilizar esto, sí, ¿no? No sé si están viendo el puntero. En todas las etapas voy a mencionar siempre el artículo. En este caso estamos hablando del artículo 28 de la decisión 486, que es la que define, ¿no?, qué es una descripción y qué partes debe tener una descripción. ¿Y qué es una descripción? Bueno, es el documento en el que se explica de manera detallada en qué consiste el invento. Acá el inventor tiene que describir de qué se trata su invención, ¿no?, siguiendo algunas partes que lo vamos a ver ahora. Esta descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Recuerdan que yo les mencionaba que el Estado, cuando otorga una patente al inventor o al investigador, lo único que le pide por ese tiempo de protección que le va a dar por 20 o 10 años es que describa de una manera clara y completa la invención y que también la divulgue, la publiquen. ¿Para qué? Como les decía, para aumentar el acervo tecnológico ¿no? Y que todos podamos tener a la mano, digamos, estos documentos técnicos. Entonces, por eso es importante que esta descripción tiene que estar descrita de una manera clara y completa para su comprensión. Y esa comprensión, si bien dice ahí que es para una persona capacitada en la materia, o sea, es para cualquiera, ¿ya? Les sirve a los examinadores de patentes para estudiar la solicitud, pero les sirve a cualquier otro investigador o inventor o cualquiera que esté interesado en un tema. Es por eso que tiene que estar escrita de manera clara y completa. ¿Para qué necesita esto? Para que pueda ser evaluada y ejecutada o reproducida, ¿no?, de la lectura de dicha descripción. Entonces vamos a detallar a qué se refiere que sea evaluada y ejecutada. ¿Qué significa evaluarla, ¿no? Significa que luego de leer la descripción se comprenda cuál es el problema y cuál es la solución técnica a ese problema, lo que llamamos el aporte de la invención, ¿no? Es la definición de invención, ¿no? Recuerdan que una invención es una solución técnica a un problema técnico, a un problema en cualquier campo de la tecnología. Entonces, evaluarla significa ubicar el problema y también mencionar cuál es la solución técnica a ese problema. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí hay un antecedente
los pañales desechables con estructuras absorbentes con capacidad de retención de líquidos limitada, por ejemplo, ¿no? Estos pañales son de hace ya muchos años, pero existía un problema en esos pañales, ¿no? Tenía una estructura absorbente, pero su capacidad, digamos, era muy limitada. El problema, ¿cuál era? Era que el contacto de la superficie húmeda con la piel del bebé causaba escaldaduras e irritación en la piel. Ese era el problema. ¿Ya? Entonces había que mejorar ese pañal, porque ya existían los pañales desechables. ¿Y cuál era la solución que se plantea? La solución técnica a ese pañal es que esa estructura contenga un gel absorbente con mayor capacidad de retención de líquidos. Esa es la solución, ¿no? Y si retrocedo acá, es evaluarla. ¿Cómo lo he evaluado? Encontrando el problema y planteando la solución. ¿Ya? Ustedes saben que el mundo de los pañales desechables, en los años 90 fue el boom, ¿no? Procter Gamble protegía muchos inventos relacionados a pañales. No se imaginen la cantidad de pañales y de los más, no sé, graciosos, por decirlo así, habían pañales con sensores, ¿no? ¿No? Con sensores que, por ejemplo, te avisaban que cuando llegaba una capacidad, por ejemplo, en las noches, ¿no? Que los niños, pues tú cambiabas el pañal a tu hijo a las 9 de la noche y de ahí se iba de largo hasta las 5 de la mañana. Entonces, como a las 3 de la mañana te podía avisar un sensor, ¿no? Donde decía que la capacidad estaba al límite y tenías que cambiarle el pañal. Entonces, los años 90 fueron todo un boom de los pañales desechables. ¿Y qué significa ejecutarla? ¿No? Significa que siguiendo las instrucciones indicadas en la descripción se puede obtener el invento, es decir, reproducir la invención. Cuando uno lee la descripción, no sé si alguna vez ustedes han visto un documento de patente, es como un manual, ¿no? Tal es así que yo si sigo, digamos, esa secuencia que me indica de la descripción, yo podría reproducir la invención, ¿no? Fácilmente, ¿no? A eso se refiere que significa qué es lo que debe ser ejecutada, ejecutar la invención. Y acá hay un ejemplo. Esta es una patente del año 1944 y se concede en 1947 de un sueco, lo han escuchado de repente, ahí está el nombre, Rausing. Él es el inventor y él es el que crea la empresa Tetra Pak, ¿no? Entonces, esa solicitud que ustedes ven ahí, que son las figuras de la descripción de este documento, yo lo puedo ejecutar. Es más, si ustedes ahorita quieren hacerlo en su casa, pueden agarrar una hoja rectangular y pueden doblarla siguiendo las pautas de la figura 2 a la figura 5 y van a poder llegar a ese tetrapack o a ese recipiente en forma de un tetraedro, ¿no? Que hasta ahora lo seguimos utilizando, ¿no? Claro, es una solicitud del año 47, el año 67 ya era de dominio público porque habían pasado sus 20 años y cualquiera lo puede utilizar. Es más, este envase lo utilizan cualquier empresa. En este caso de Pool me parece que es del grupo Añaño, si no me equivoco. Entonces, eso es, que uno pueda ejecutar la invención, seguir las secuencias que están, en este caso, en las figuras, que son parte de la descripción o en los dibujos, y yo pueda obtener el producto. Esto es un ejemplo muy, muy simple, pero esto de acá se podría reproducir en cualquier campo de la tecnología. O sea, estamos hablando de un medicamento, por ejemplo, de un medicamento como el ácido acetil salicílico de la aspirina que vimos el miércoles. Entonces, yo si reviso ese documento, que está a disposición de cualquiera en la base de datos de la Oficina Americana de Patentes y Marcas, yo podría obtener el ácido acetil salicílico. Es por eso que la descripción tiene que ser clara y completa, de tal manera que pueda ser ejecutada. ¿Qué partes debe tener la descripción? ¿No? ¿Qué partes debe tener la descripción? Esa descripción, de acuerdo al artículo 28, dice que debe tener 6 partes, ¿no? Que están acá identificadas de la letra A a la letra F. Pero también me dice en este artículo 28 que lo primero que debe tener una descripción es un nombre, un título, una denominación. Esa denominación o título debe ser corto, preciso y específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, máquina para elaborar café, proceso para obtener harina de pescado, ¿no? Entonces, nombres muy cortos y específicos, característicos, que me describan rápidamente de qué se trata la invención.
Los nombres no pueden ser nombres de fantasía. ¿Y a qué me refiero nombre de fantasía? Cuando yo quiera colocar, por ejemplo, alguna marca, ¿no? No está permitido. Si yo quiero colocar, por ejemplo, las iniciales del inventor, mi nombre es Manuel Castro Calderón y yo quiero poner máquina del tipo MCC, tampoco es permitido, ¿no? ¿Y por qué? Porque en verdad, cuando uno protege un invento, lo que protege son las características técnicas del invento a través de las reivindicaciones. No me interesa mucho el título. Ahora, si yo quiero colocar los nombres de fantasía, máquinas MCC y lo que fuera, lo puedo utilizar a través de una marca, ¿no? Entonces no es necesario que ese título, esa denominación, puedan contener estos nombres de fantasía. Por eso el título debe ser corto, preciso y específico. En casi todas las leyes se exige que el nombre sea de esta manera. Por ejemplo, países que no utilizan esto de que sea corto, preciso, específico es Chile. Si ustedes revisan un documento de patentes presentado en la oficina chilena, es más, así no sean inventores chilenos, sino todos los que vienen de afuera, ellos tienen que poner un título más bien largo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tratan de describir. Es más, cuando ustedes ven o leen un título de una solicitud chilena, más parece el resumen de la solicitud que el título, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Porque ellos se ayudan para que les puedan, al momento de hacer una búsqueda en el campo del título, puedan poner palabras clave y puedan recuperar rápidamente más documentos, ¿no? Pero en verdad es bien, bien engorroso. Nosotros preferimos tener los nombres muy cortos, precisos y específicos. Ahora, las partes de la descripción, como les mencionaba, son 6. La primera es el sector tecnológico, la segunda la tecnología anterior, la descripción de la invención, la reseña sobre los dibujos, la descripción de cómo llevar a la práctica la invención y la indicación de la aplicación industrial. Vamos a detallar una a una estas partes y hacia el final colocaremos ejemplos. El primer punto se refiere al sector tecnológico, ¿ya? El sector tecnológico es la indicación del campo técnico al que pertenece la invención, ¿no? Y normalmente cuando uno lee un documento o redacta un documento, siempre se coloca la invención se refiere a, por ejemplo, puede ser a un compuesto químico, a un proceso de obtención de un alimento, a un dispositivo mecánico, a una nueva fibra textil. ¿Y dónde está el sector tecnológico? Bueno, es fácil, ¿no? Compuesto químico, sector químico. Alimentos, sector alimentos. Un dispositivo mecánico, sector mecánico. Y un sector textil, el sector textil en general. Entonces, ahí es donde uno tiene que definir el sector tecnológico. ¿Y por qué es importante definir el sector tecnológico? Esto ayuda mucho, por ejemplo, al examinador de patentes. Cuando va a realizar una búsqueda, y eso lo vamos a ver la próxima semana, el examinador se ayuda de un clasificador de patentes, que es la Clasificación Internacional de Patentes, que está dividido en secciones. Y esas secciones están divididas en sectores tecnológicos, ¿ya? En ese caso, está dividido en 8 sectores tecnológicos, que ya lo veremos. Entonces, es por eso que se pide, digamos, que se coloque el sector tecnológico. No se olviden que los documentos de patentes van a ser revisados por los examinadores de patentes. Es por eso que toda esta estructura que se define en la ley es también para facilitar, digamos, al momento que el examinador va a evaluar la solicitud, pueda tener pues herramientas o pueda, digamos, utilizar algunas herramientas que le faciliten su trabajo. Entonces, ese es el sector tecnológico. Tecnología anterior, o también conocida como los antecedentes, ¿no? Siempre es bueno que en el documento o en la descripción se coloque los antecedentes más cercanos a la invención, ¿no? Algunos de ustedes me pueden estar pensando, pero Manuel, si es algo nuevo, o sea, no hay nada cercano. No, sí, siempre hay algo cercano, señores. Yo les digo que casi todo ya está inventado, porque todo lo que va a pasar, si se dan cuenta, son mejoras de lo que ya existe. Si se ponen a pensar en un teléfono, por ejemplo, desde el primer teléfono de Alexander Graham Bell hasta los teléfonos celulares, a los smartphones que tenemos ahora, ha ido evolucionando, ¿no? Pero al final, digamos, el principio fue el primero, el del teléfono, ¿no? De una comunicación entre dos personas, ¿no? Que no están, digamos, en distancias separadas. Entonces, ese es el principio, ha ido mejorando. O sea, van siendo mejoras de todo. Entonces, siempre, siempre debe haber un antecedente que puede ser, digamos,
no tan cercano, ¿ya? Pero de todas maneras va a haber algún documento que ustedes van a encontrar. Entonces, los antecedentes cercanos al nuevo invento que solucionen un problema relacionado al problema. O sea, siempre tiene que estar relacionado, ojo, al problema. No puedo citar a cualquier antecedente tampoco. Tiene que estar relacionado al mismo sector tecnológico, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, estos antecedentes pueden ser de dos tipos. Los antecedentes pueden ser documentos de patentes, ¿no? Que las voy a encontrar en las bases de datos de patentes, o pueden ser documentos no patentes. Cuando nos referimos a documentos no patentes, son todas aquellas publicaciones que se pueden dar en libros, revistas, artículos periodísticos, ¿no? O cualquier otra publicación que se pueda dar. ¿Ya? Lo único que necesitamos acá es saber siempre una fecha cierta, ¿no? Saber cuándo se publicó y todo, porque eso también nos va a ayudar a nosotros, a los examinadores, al momento de evaluar. Entonces hay dos tipos de documentos, de antecedentes. La que se da a través de los documentos de patentes y la de los documentos no patentes, ¿no? Esto es todo lo que llamamos nosotros el estado de la técnica, lo que ya existe, lo que ya es conocido. C es la descripción de la invención. Esta parte es importante, la parte más importante de la descripción, de la primera parte, ¿no? Y se refiere a que se explica en qué consiste el invento. Aquí hay que detallar de qué se trata el invento. Y para eso, nosotros nos vamos a ayudar de los antecedentes, porque al momento que hemos encontrado los antecedentes más cercanos, he podido yo plantear cuál es mi problema, ¿no? Ese problema lo voy a trasladar acá a la descripción y yo voy a también plantear cuál es la solución a ese problema, ¿no? Entonces, es por eso que se menciona, que se explica en qué consiste el invento y cómo soluciona el problema planteado. Ese problema que lo he encontrado en la parte de los antecedentes. Se demuestra la forma en la que la invención es nueva y diferente y por qué constituye un avance en relación a los antecedentes citados, ¿no? Acá se tiene que hacer una comparación entre los antecedentes y el invento, ¿no? El invento que yo estoy pretendiendo proteger. Se pueden incluir cuadros comparativos que demuestren la ventaja de la invención en comparación con los antecedentes. Todo es una comparación con los antecedentes. Es por eso, es importante que ustedes puedan citar antecedentes. Esta descripción de la invención incluye las características esenciales del invento, ¿ya? Así como pueden incluir variantes opcionales también, ¿ya? Las características esenciales. Y luego, la función de la descripción, digamos, yo creo que esta es la parte más importante, es que sirve de soporte a las reivindicaciones, ¿ya? Y permiten su comprensión. Deben incluir los textos que luego serán reivindicados y deberá de explicar la invención en detalle, ¿ya? Ojo que cuando ustedes estén redactando las reivindicaciones, digamos, esa parte, el corazón de la solicitud de patente, esa reivindicación tiene que estar soportada en esta descripción, ¿ya? Tal cual tiene que estar acá, ¿ya? Si no ubico, digamos, en mi análisis yo que no está soportada, el examinador lo que va a hacer va a objetar, digamos, la solicitud, ¿no? Puede ser el caso de que el inventor pueda colocar la reivindicación como tal en el documento, ¿no? Sin que esto sea una ampliación, y eso lo veremos más adelante, ¿ya? Porque hay que tener mucho cuidado y eso es parte del procedimiento, pero cuando uno presenta una solicitud, esa solicitud ya no la puede modificar. O sea, el documento técnico, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, no se pueden modificar luego que ha presentado la solicitud, ¿ya? Porque eso se puede considerar una ampliación de la solicitud y eso no se va a aceptar. Por eso cuando uno va a presentar una solicitud tiene que estar ya seguro, ¿no? Seguro, o si está haciendo algún tipo de investigación, ya tiene que tener los últimos resultados de ese estudio para poder presentar la solicitud, porque más adelante no la va a poder incluir. Lo que va a poder hacer es presentar otra solicitud que sea una mejora de la primera solicitud que había presentado. Eso sí puede suceder, pero no, si no es así, no se le va a aceptar las modificaciones. Entonces, cuando hablamos, deberá de explicar la invención en detalle. Por ejemplo, si estamos hablando de un invento que es un aparato, debería de describir sus partes, tiene que describa el inventor, me refiero,
cómo se unen las partes para configurar el objeto y que describa cómo trabajan juntas estas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo en detalle, partes, cómo se unen y cómo funcionan. Si fuera un proceso, tendría que describir las etapas, explicar cuáles son los materiales iniciales, detallar las condiciones necesarias del proceso, pueden ser presión, temperatura, ¿no? Y desarrollar hasta llegar al resultado final. Aquí hay que tener mucho cuidado también cuando se hacen inventos relacionados a procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, yo si estoy hablando de un proceso donde, no sé, pues estoy utilizando la temperatura de 35 grados, ¿qué pasa si yo más adelante, no sé, mejoro mi invento y digo ya no funciona 35, sino funciona 38? Entonces, ese tipo de cosas también ya no las podría modificar, ¿no? Entonces, aquí hay que detallar todo lo que son presiones, temperaturas, ¿ya? Inclusive materiales, ¿no? De repente estoy haciendo una prueba de un material, no sé, pues de cobre, y luego yo me doy cuenta que no resiste el cobre y lo quiero cambiar a otro material, que puede ser, no sé, se me ocurre plata. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Es por eso que en la parte de la descripción se debe detallar todo, ¿ya? Se debe detallar todo. El otro punto de la descripción, o la otra parte de la descripción, se refiere a los dibujos, ¿no? Y son las reseñas sobre los dibujos, ¿ya? Las figuras o los dibujos no son obligatorias, pero se sugiere, por ejemplo, en los casos de inventos relacionados a mecánica, electrónica, eléctrica, que siempre vaya figuras porque eso ayuda a comprender la invención. Quizás en el tema de procesos no se utilicen mucho los dibujos, se utilizan más diagramas de bloque, diagramas de flujo, pero no tanto los dibujos, ¿ya? Entonces, no es obligatorio, pero si es necesario para comprender la invención, hay que presentar figuras y hay que presentarlas desde un inicio también, porque no se pueden presentar después, porque igual se podrían considerar como una ampliación de la invención. Ahora, siempre hay que hay que identificarlo, ¿no? Y se sigue un orden, ¿no? Se coloca, por ejemplo, la figura número 1, que representa la vista, no sé, isométrica, la figura 2 es una vista lateral, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacia el lado derecho de ustedes tienen la figura número 4, que podría ser pues la figura 4, que representa una vista isométrica. La figura 5 representa una vista lateral o el corte de una vista lateral, por ejemplo. Y si se dan cuenta, se van colocando los detalles y los números, ¿no? Eso lo vemos ahora. Son dibujos técnicos, ¿sí? Eso sí, hay que presentar dibujos técnicos, ¿ya? Dibujos a mano alzada, eso no depende mucho también de la oficina. Si bien la ley no te menciona que tienen que ser dibujos técnicos, de todas maneras, digamos, para una mejor comprensión es mejor presentarlos así, por el tema de las escalas y todo, ¿sí? El punto E está referido a la descripción de cómo llevar a la práctica la invención. Acá es bueno colocar siempre 1 o 2 ejemplos de cómo se va a llevar a la práctica esa invención, ¿no? De una manera particular, donde se pueda explicar la invención. Por ejemplo, si el invento es sobre un compuesto químico, se explicaría cómo se produce, explicando los compuestos iniciales, intermedios y finales, indicar su estructura química, ¿no? En un caso, si fuera un invento de un proceso químico, ¿no? Entonces, esta parte también ayuda mucho para entender la invención, porque son ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, esto de acá es importantísimo. Este punto E no debe de faltar, siempre tiene que estar presente. Y la última parte está relacionada a la indicación de la aplicación industrial. Esta parte es muy sencilla, muy simple, porque explica las posibilidades de aplicación o de utilización, ¿no? Y normalmente pues se redactaría como que los productos fabricados mediante la invención pueden utilizarse para la fabricación de, no sé, de algún proceso, de algún sector tecnológico específico, ¿no? Entonces, estas son las partes que debe tener una descripción. Ahora, la próxima semana, cuando vean ustedes ya el procedimiento como tal, para presentar una solicitud y sea admitida a trámite, ¿no? Se piden 3 cosas. Primero, presentar un formulario donde se pueda identificar
el solicitante, y cuando digo identificar, que tenga una dirección. Ahora, como estamos recibiendo solicitudes también por mesa de partes virtual, puede ser un correo electrónico. Esa es una manera ya de identificarlo. Segundo, tiene que tener la tasa de presentación, ¿no? Para sea una patente de invención o un modelo de utilidad. Y tercero, tiene que presentar la descripción, ¿no? Y la descripción clara y completa, como le menciona la ley, el artículo 28. ¿Qué pasa si el inventor, digamos, no ha redactado la descripción siguiendo estas pautas? Por ejemplo, omitió ubicar el problema, y por lo tanto, si no hay problema, ¿yo cómo puedo plantear una solución? ¿Qué estoy resolviendo? Entonces, el examinador, cuando evalúa eso, cuando han presentado la solicitud, lo que puede decir que la solicitud no cumple no cumple con ser clara y completa. Y la solicitud se puede considerar inadmisible. O sea, ¿qué significa? Que no se le va a asignar una fecha de presentación hasta que subsane el requisito de admisibilidad, ¿no? Entonces, es importante que se pueda describir el invento siguiendo estas 6 partes que debe tener el documento técnico, ¿no? Inclusive también el título, que sea corto, preciso y específico. Entonces, ¿cuál es digamos, el peor castigo que se le puede dar a un inventor si su solicitud, digamos, es inadmisible? Es que otro inventor o otro investigador pueda presentar la misma solicitud, pero a él sí se le acepte, ¿no? ¿Qué significa eso? Como a mí mi solicitud fue inadmisible, una solicitud inadmisible es como si no lo hubiese presentado, ¿no? Entonces, el que viene atrás, al día siguiente, yo le doy fecha de presentación, y cuando el inventor quiera subsanar eso, que lo va a hacer después de 2 o 3 días, su fecha de presentación va a ser posterior a la del otro inventor. Entonces, cuando se conceda la patente, se va a conceder al que ingresó la solicitud bien redactada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el caso de las patentes. La fecha de presentación es sumamente importante. No es como una marca. Ya no es como una marca que usted si va, no es inadmisible, no pasa nada, porque no existe el requisito de novedad. En el caso de las patentes, sí hay un problema porque existe el requisito de la novedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un gran porcentaje de solicitudes nacionales que se declaran inadmisibles. Hace 5 años era casi un 40-50%, porque no es sencillo redactar un documento técnico. Si ustedes se han dado cuenta acá, la teoría, bueno, puede ser muy sencilla, pero luego plasmarla en un documento es más complicado. Ahora, no se olviden que hace 5 o 6 años atrás, los usuarios, digamos, que más utilizaban las solicitudes de patentes y los del modelo de utilidad eran inventores independientes. Y el inventor independiente, digamos, no es como el investigador. El investigador ha sido formado, estudiado, ¿no? Entonces, el inventor no. El inventor, digamos, es más empírico, ¿no? Y nosotros hace 3 años hicimos un estudio del inventor peruano. Y es más, por ejemplo, era una persona, era un técnico, inclusive con grado solamente de haber terminado la secundaria, en algunos casos. Entonces, ¿no? Más o menos era el perfil del inventor peruano, del inventor independiente, ¿no? Que es distinto a un investigador. Ojo que hay una diferencia entre inventor e investigador. ¿Ah? El investigador, digamos, es el que ha estudiado, ¿no? El que utiliza las teorías científicas para poder demostrar los casos, mientras que el inventor no. El inventor es más empírico, más de momento, más es como eureka, ¿no? Lo encontré en ese momento, ¿no? Y es por eso que hay una diferencia entre ellos. Ahora, el investigador termina siendo un inventor, eso sí, pero el inventor no es un investigador, ¿no? Pero bueno, los dos llegan a producir solicitudes de patentes o inventos. La pregunta, y creo que ya esto lo habíamos adelantado, es, ¿puedo ampliar la descripción? No. Una vez que he presentado mi solicitud, no puedo modificar la solicitud, no puedo ampliarla, ¿ya? Existe en el artículo 34 de la decisión 486 un artículo que menciona que solamente se permiten hacer correcciones de errores materiales o modificaciones, pero que no amplíen la divulgación inicial presentada. ¿Y a qué me refiero con errores materiales? No sé.
Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un elemento y he colocado un elemento cobre, y luego sigo describiendo, y por poner cobre, pues un elemento cubre, entonces es un error material, ¿no? De repente de tipeo, yo entiendo después que he leído toda la solicitud que no puede ser cubre, sino cobre, podríamos aceptar ese tipo de cambios, ¿no? Pero no puedes, por ejemplo, estoy hablando de un elemento cobre y después digo, no era cobre, disculpe, era plata. No, pues ahí estamos hablando de elementos distintos, inclusive de repente el elemento plata, ¿no? Le da alguna otra ventaja que no le daba el cobre y por lo tanto ya estaríamos hablando de otra solución técnica, estaríamos hablando de otra solicitud. Entonces, no se puede ampliar la descripción, no se puede hablar. Entonces, es por eso que cuando les mencionaba y cuando ustedes tengan una investigación, un invento, tienen que estar seguros que ya lo han concluido para que puedan presentar la solicitud. Los dibujos, ¿no? Que es parte de la descripción también, ¿ya? Que es parte de la descripción, pero hay que tener algunas pautas sobre los dibujos, ¿no? Los dibujos ayudan a describir y comprender mejor la invención, ¿no? Y tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por signos de referencia. ¿A qué se refiere signo de referencia? A números. Si se dan cuenta, hacia el lado derecho hay una figura 1 de una motocicleta, una moto, que tiene muchos números. En estos números lo que está indicando es la parte que tiene toda esta moto. Todas estas partes, estos numeritos, deberían de reflejarse en la descripción, ¿no? ¿Y dónde? Yo diría que más en la parte de la realización de la invención, en los ejemplos. Ahí es donde más se debe mencionar. Sirve mucho para esa parte, ¿ya? Imagínense si no, nos llenaríamos de palabras en lugar de números y esto sería, pues, no entenderíamos nada, ni siquiera se podría ver la figura. Es por eso que como una regla se utilizan los números en las figuras, ¿ya? O signos de referencia. Dice, 2. Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas dichas figuras, ¿ya? O sea, si yo menciono figura 1 en la descripción, al final de mi documento tiene que haber una figura 1. Si no hay una figura 1, entonces ahí sí estamos complicados, porque si lo presento después, yo podría considerarlo como una ampliación, ¿no? O si no, tendría que analizarlo de tal manera de comparar la figura 1 y revisar punto por punto si coincide, ¿no? Por ejemplo, 133, el neumático. Tendría que ver en mi descripción si efectivamente 133 dice neumático. Entonces, es bien engorroso, pero bueno, es el trabajo que tiene que hacer el examinador en su momento. Pero por eso no omitan, mejor dicho, de presentar las figuras. Si ya las están colocando en la descripción, tienen que agregarlas. No debe incluirse figuras que no hayan sido descritas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si en este caso es al contrario, he colocado la figura 1 y no he descrito nada en la descripción, es lo mismo, ¿no? Debería de siempre estar la descripción y las figuras. No deben incluirse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción. Eso es lo mismo, ¿no? Que aparezcan nuevas numeraciones que no tienen nada que ver. Deben ser enumerados consecutivamente. Sí, efectivamente, tienen que tener una numeración, un orden para poder seguir. En este caso, por ejemplo, el número 1, significa que 1 es toda la motocicleta, ¿no? Y luego ya se van detallando número por número a las partes, ¿no? Acá puede ser, no sé, pues el neumático, en el 131 la cadena, así, etcétera, etcétera. Esta ya es la otra parte del documento técnico, ¿no? Primero habíamos hablado de la descripción. Esa descripción tenía 6 partes y también tenía el complemento de los dibujos, ¿no? Entonces, descripción y dibujos es la primera parte. La segunda parte es la de las reivindicaciones. Y esto de acá se menciona en el artículo 30 de la decisión 486. ¿Qué son las reivindicaciones? Como ya les había indicado, es el corazón, la parte más importante de la solicitud o de la patente, ¿no? Es acá donde el inventor describe de una manera clara y concisa todas las características técnicas esenciales de la invención. Ya todo. Tienen que estar soportadas en la memoria descriptiva, como les había comentado. Ahora, las reivindicaciones tienen 2 partes.
una primera parte que se llama la parte preambular y una segunda parte que se llama la parte caracterizante. La parte preambular, que casi siempre coincide con el título del invento, también describe, digamos, lo que ya se conoce, lo que forma parte del estado de la técnica, ¿ya? Mientras que la parte caracterizante, y siempre está separado, preámbulo, parte caracterizante, está separado por dos palabras, que es caracterizado por, define las características técnicas a proteger, o sea, las partes nuevas o la que el inventor o investigador cree que es nuevo, ¿ya? Porque él no tiene por qué saber que esto de acá, digamos, es que no era nuevo. O sea, él inventa, él busca algunos antecedentes, pero el que va a encontrar, va a buscar los antecedentes más cercanos es el examinador, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, él cree que esta parte es la nueva, pero más adelante, de repente, el examinador le dice, no, yo he encontrado un documento, y por lo tanto, esas dos palabras, caracterizado por, pueden moverse, ¿ya? Pueden bajar, o sea, pueden acortarse, digamos, mi parte caracterizante, de acuerdo a los antecedentes que yo he podido encontrar. Acá hay un ejemplo de una reivindicación con parte preambular y parte caracterizante. La parte preambular dice procedimiento para la fabricación de carbón activo, cuyo proceso comprende las etapas de carbonizar el material de partida y activar, el material carbonizado. Esa es la parte preambular, ¿no? Donde he colocado algunas cosas que son parte de la escala técnica, ¿ya? Porque ese proceso comprende las etapas de carbonizar en el material de partida, o sea, eso ya es conocido. Y luego viene el caracterizado, que es la parte nueva, porque en la etapa de activación, ¿no? Del carbonizado se emplea como agente activante agua y o dióxido de carbono en estado supercrítico. Si se dan cuenta, en la parte de arriba hablaba de la etapa de activación, ¿no? Sí, estaba hablando del carbonizado, ¿ya? Entonces, lo que acá se ha aumentado, la parte nueva, es que el agente activante es el agua y el dióxido de carbono en estado supercrítico. Esa es la parte nueva. Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos partes, parte preambular y parte caracterizante. Es lo que le decía, que acá esta parte caracterizado, digamos, puede cambiarse, ¿no? Moverse, ¿no? Puede moverse. Normalmente siempre se acorta, ¿ya? Porque el examinador siempre va a encontrar algo. Si encuentra algo, esto de acá se va a mover. Categorías de las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser de producto o de procedimiento, ¿no? Como vimos, recuerdan ustedes, cuando hablamos de la materia patentable, que hablábamos de producto y procedimiento, y los productos pueden ser, pues, sustancias, máquinas, dispositivos, herramientas. Es lo mismo. También eso se refleja en las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden ser entonces de dos tipos, de producto o de procedimiento, ¿ya? Existen estos dos tipos. La de los procedimientos está relacionado, pues, a los pasos, etapas, ¿no? Para la obtención de sustancias o composiciones. Tipo de reivindicaciones, existen dos tipos de reivindicaciones, las independientes y las dependientes. Las reivindicaciones independientes son las primeras reivindicación, ¿no? Digamos, la más general, la que abarca todo, ¿no? Algunos, por estrategia, presentan una sola reivindicación, la más amplia, ¿ya? Luego el examinador, cuando hace hace la búsqueda, y va a ir limitando esta parte segura e independiente y se va a poder desdoblar en reivindicaciones dependientes, ¿no? Y la reivindicación dependiente es aquella reivindicación que sirve para poder explicar o detallar más algunas partes de la reivindicación independiente, ¿no? Entonces, siempre la estrategia es utilizar una reivindicación muy amplia, y luego ya el examinador será quien lo vaya limitando, ¿no? O sea, esa es la función o el trabajo del examinador, ¿no? Es una lucha, digamos, entre el inventor que dice, esto es nuevo, todo es nuevo, y el examinador es el que, digamos, el que le dice no, porque he encontrado 3 o 4 documentos y por lo tanto tu invento se tiene que limitar a esto, ¿no? Se tiene que limitar. Algunas recomendaciones con respecto a las reivindicaciones. Los términos deben ser los que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, ¿ya? O sea, no hay que utilizar, digamos, otras terminologías que no se conozcan.
Ojo, que hay palabras técnicas que ya se utilizan o se han generalizado, ¿no? Entonces, esas, digamos, el examinador ya las conoce y las podría aceptar. Estamos hablando de repente del velcro, por ejemplo, ¿no? Que ya es una palabra utilizada porque es una marca inclusive, ¿no? Ese es el pega todo, pega, pega. Pero igual se utiliza, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando hay una terminología muy técnica, muy específica, se podría utilizar. Pero lo aconsejable es que se utilicen los términos, digamos, los comunes que se utilizan en el campo que uno que está describiendo en la invención. Hay que evitar inconsistencia entre las reivindicaciones y la descripción. Esto significa que lo que yo coloco en la reivindicación tiene que estar soportado en la descripción, tiene que decir lo mismo, ¿no? Entonces, no puede haber una inconsistencia tampoco verbal, ¿no? Y, si yo puse, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de los elementos en la reivindicación cobre y luego puse plata, entonces, oye, no hay una inconsistencia. Acá hay una inconsistencia. ¿Es cobre o es plata? ¿No? Lo bueno de esto es que yo puedo yo hacer el cambio, ¿no? Porque yo he presentado mi solicitud inicial, la descripción con las reivindicaciones, ¿no? Ahí no habría, digamos, no habría nada que modificar. Simplemente es hacer un cambio interno. El tema es que si yo no lo presenté inicialmente, ese es el problema, ¿no? Pero acá, cuando hay una inconsistencia de ese tipo, se podría corregir. No hay que mencionar términos imprecisos, ¿no? Tales como, por ejemplo, las palabras aproximadamente, alrededor de, mayor, delgado, fuerte, entre otros. Porque cuando uno está describiendo una reivindicación, uno te dice, mira, aproximadamente va entre 2 y 8. No, pues, pero 2 y 8. Es como que, digamos, es como estuviera, pues, adivinando, ¿no? Entre ese rango podría ocurrir. No, entonces, no pongas aproximadamente. O sea, va a ocurrir entre 2 y 8, pero en ese rango. Pero el aproximadamente es como que muy, ¿no? No es, digamos, muy consistente eso, ¿no? Lo mismo pasa con alrededor de 50 grados centígrados. No, alrededor de 50, no. ¿Cuándo va a ocurrir? Alrededor de, o sea, 49, 51, no, 50 tiene que ser, no el alrededor de. Mayor tampoco, ¿no? Cuando estoy hablando de una frecuencia mayor, pero ¿qué es frecuencia mayor? O sea, ¿qué estamos hablando? O delgado, ¿qué tan delgado? Si estamos hablando delgado, que 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces, ese tipo de terminología imprecisa no se aceptan en las reivindicaciones. Todo esto de acá lo objeta el examinador. Pero si ustedes, por ejemplo, y justo para eso son estas charlas, es cuando van a redactar un documento de patente, es ya no, digamos, puedan utilizar estas palabras dentro de las reivindicaciones, ¿no? No hay que incluir marcas registradas o nombres comerciales, ¿no? Esto también hay que tener mucho cuidado con esto, excepto sean, digamos, algunas marcas que ya son tan usadas que ya entran en el vocablo técnico, ¿no? Como le digo, por ejemplo, el velcro, ¿no? O sea, es cosas ya, es así, pero ya no utilizar las marcas que no son, digamos, tan comunes o técnicas, ¿no? No incluir ventajas de la invención, ¿no? O sea, no nos interesa mucho acá. ¿A qué me refiero con incluir ventajas de la invención? A, no sé, pues que mi invención, digamos, es más barata al momento de producirla, ¿no? Ese tipo de cosas no se colocan en las reivindicaciones. Las puedes colocar en la descripción, ahí no hay problema, ahí podrías colocarla, pero en las reivindicaciones no. Otra recomendación, no hacer referencia a la descripción o a los dibujos. Solo se permiten colocar en las reivindicaciones los signos de referencia. ¿Ya? Esto significa que en la reivindicación, cuando yo mencione, por ejemplo, no sé, una máquina, y entre paréntesis yo puedo colocar 1, porque o si no, como si nos acordamos del ejemplo de la motocicleta, ¿no? Que creo que era 133 el neumático. Yo pondría un neumático entre paréntesis 133. ¿No? Ahí estoy haciendo referencia, pero al número. Eso sí lo puedo hacer. Pero no puedo colocar un neumático entre paréntesis, ver figura 1, por ejemplo. Eso no. No se puede hacer referencia. Se puede hacer referencia al número, pero no, digamos, a la figura como tal. Entonces, ese tipo de cosas tampoco se aceptan en las reivindicaciones. No definir la invención por el resultado a alcanzar, ya que significaría proteger no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy hablando de mis reivindicaciones, si estoy hablando de una máquina, digo una máquina,
100% eficiente, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos hablar porque estoy hablando del resultado a alcanzar, que esa máquina va a llegar al 100% de ser eficiente. Entonces, ese tipo de cosas tampoco se colocan en las reivindicaciones. Lo puedo colocar, insisto, también en la descripción, pero no en las reivindicaciones. En caso de las reivindicaciones estén referidas a un producto, estas no pueden estar definidas por su proceso de fabricación, ¿no? Entonces acá hay que hablar del producto como tal, ¿no? No por las etapas que pueda tener el proceso. Y el tercer punto es el resumen, ¿no? El resumen que se menciona en el artículo 31 de la decisión 3486, ¿no? Y el resumen, pues, es un enunciado breve y conciso acerca de la invención, que nos permite, pues, comprender fácilmente el problema planteado y la solución, ¿no? El resumen normalmente se utiliza al momento de la publicación, cuando la solicitud se publica. Como parte del procedimiento se va a tener que publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial que está alojada en la página web del Indecopi. La publicación es gratuita y ahí es donde se utiliza este resumen, ¿no? Normalmente lo que hacen en la oficina los chicos es, los practicantes de ingeniería, es modificar a veces los resúmenes, ¿no? Tratan de que el resumen pueda contener todo lo que también menciona en la descripción, porque algunos en el resumen son resúmenes muy simples. Y es bueno que este resumen sea un buen resumen, porque esto sirve al momento de que uno hace una búsqueda. Cuando ustedes ya empiecen a entrar a la base de datos de patentes, se van a dar cuenta que van a encontrar siempre un resumen del invento. Entonces, ustedes leen el resumen y ahí se van a dar cuenta si les interesa o no entrar a revisar todo el documento técnico por el resumen, ¿no? Pero si el resumen, digamos, lo haces en 1 o 2 líneas, es un mal resumen, no te ayuda mucho. Vas a tener que leer todo el documento y a veces, pues, es una pérdida de tiempo. Entonces, por eso que el resumen debe estar redactado también de una manera clara, de una manera, si bien breve, tiene que ser clara y concisa, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros a veces mejoramos el resumen que envían los solicitantes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Son las partes del documento técnico, de la solicitud del documento técnico de patente. Entonces son descripción con sus 6 etapas, más los dibujos, las reivindicaciones y el resumen. Este es el documento técnico de una solicitud, ¿no? Esta información es la que ustedes van a encontrar en la base de datos, ¿no? La próxima semana tenemos una presentación que está relacionada justo a información tecnológica, del uso de las patentes como fuente de información tecnológica. Entonces, cuando ustedes entren a estas bases de datos, van a encontrar estos documentos y ahora ustedes ya van a poder identificar las partes de un documento, por ejemplo, fácilmente, ¿no? Ya van a saber qué es una descripción, qué voy a encontrar en una descripción, qué es una reivindicación, cómo está conformada una reivindicación, qué son las reivindicaciones independientes, las dependientes, mi resumen y mis figuras, ¿no? Es por eso que esta clase siempre se dicta antes de la clase de búsquedas. Ahora, es cierto, lo que les estoy explicando en ya casi una hora, nosotros o los examinadores lo aprenden en mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo. No es tan sencillo porque hay que practicar, hay que hacer ejercicios y todo esto, ¿no? Es distinto tener una videoconferencia. Esto de acá normalmente lo hacíamos talleres para jóvenes que querían ser examinadores o que estaban interesados, ¿no? Hay que trabajar, hacer muchos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo relacionado a producto, a una reivindicación de producto. He utilizado un ejemplo bastante simple, por favor. La idea es que yo quiero que ustedes puedan entender o puedan ¿no? y ubicar las partes de un documento técnico. Este es un invento que es un peine para el tratamiento del cabello. El título de la invención, ese es el título, la denominación del invento. Ahora, claro, ustedes se acordarán, Manuel, era corto, preciso, específico, pero esto no es tan corto. Bueno, ojo, estamos hablando de un peine, podría quedar como peine. Pero si yo coloco peine como tal, quizás podría estar pensando en los primeros peines, los que solamente sirven para peinarme nada más,
¿no? Entonces puede ser peine, puede ser un peine mejorado también. Pero acá yo veo que dice peine para el tratamiento del cabello. Entonces esto va más allá de ser un simple peine. Es por eso que, digamos, el título es peine para el tratamiento del cabello. El sector tecnológico, si se dan cuenta acá, el sector, estoy hablando acerca del tratamiento del cabello, ¿ya? Entonces, y que sirve, ¿no? Para vigorizar y evitar la caída del cabello, ¿no? Y habla este tipo de cosas. Entonces acá podríamos estar hablando de un sector, el sector de los cosméticos, porque el tratamiento, digamos, del cabello y todo está en la parte de los cosméticos. Ese sería el sector de los cosméticos. Y eso me va a ayudar al momento que yo quiera, digamos, hacer una búsqueda, ya sepa que el clasificador de internacional de patentes, los cosméticos están en la sección A, que son necesidades corrientes de la vida, por ejemplo, ¿no? El otro punto es la tecnología anterior, son los antecedentes, No voy a leerlo para poder terminar en unos 10 minutos y puedan ustedes hacerme algunas preguntas. No voy a leer todo, pero la intención de los antecedentes era colocar documentos, sean de patentes o documentos no patentes, los más cercanos, ¿no? En este caso, el inventor ha mencionado, se conocen diversos métodos para el tratamiento de cabellos, ¿no? No ha sido, digamos, no ha detallado mucho, no ha citado un documento de patente, solamente dice que básicamente están destinados a robustecerlo y evitar su caída, ¿no? Esos son, digamos, los métodos que existen, ¿no? Y menciona, dice que estos tratamientos consisten en líneas generales en la aplicación de determinados productos vitamínicos, aceites y esenciales adecuados en el cabello y cuero cabelludo, ¿no? Y menciona más o menos cómo se aplica y ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, en la parte ya final, dice, en otros se aconseja el uso de un cepillo o peine convencional. En cualquier caso, dice, resulta difícil conseguir una aplicación uniforme del producto y el consiguiente tratamiento eficaz en todo el cabello. De lo que lo que están leyendo acá, no sé si ya se van entendiendo de qué se trata este peine. No es un peine común y corriente, ¿no? Es un peine que tiene en sus partes, digamos, en las puntas, elementos que van a servir para el tratamiento del cabello, ¿no? Y lo vamos a ver, porque claro, el método clásico, digamos, para utilizar esto es que tú puedas agarrar con las manos, ¿no? Y, no sé, poder agarrar el cabello y poder echar el líquido, lo que quieras, ¿no? Y con un peine, cualquiera, lo vas, digamos, utilizando, ¿no? Pero, digamos, no queda uniforme y ahí menciona, ¿no? Resulta difícil conseguir una aplicación uniforme del producto y el consiguiente tratamiento eficaz de todo el cabello. Entonces ahí está, digamos, el problema. Al final está el problema, ¿no? Que no existe la uniformidad del producto al momento de que se aplica. Y en la descripción de la invención ya viene la solución. Dice, con el fin de conseguir la correcta aplicación del producto destinado a tratar el cabello y mejorar la eficacia del tratamiento realizado, se ha ideado el peine objeto de la invención. Dicho peine, dice, es del tipo que comprende un asidero convencional y por lo menos una hilera de púas o cerdas caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de un cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante, que al pasar el cabello entre los cabellos va desprendiendo las sustancias de que se compone, las cuales impregnan los cabellos y el cuero cabelludo. Y es más, dice que ese cuerpo sólido está compuesto por lo menos de aceites naturales, extracto de aloe vera y productos vitamínicos. No sé si ya captaron el invento, pero es un peine, y eso de acá se va a ver más todavía en las figuras, ¿no? En las figuras, acá, esto es la figura 1, este es el peine, la figura 2 y la figura 3. Esa figura 2, esas puntas, esas púas, digamos, están conformadas de este elemento que está mencionando, ¿no? De aceites naturales, extracto de aloe vera y productos vitamínicos. Que al momento que uno, digamos, va a utilizar el peine, esto de acá se va a ir desprendiendo. Es como que esto de acá, este peine al final va a desaparecer, ¿no? Porque eso es, porque uno va peinando y esto de acá se va impregnando en el cuero cabelludo. Claro, y de esta manera yo lo puedo hacer de una manera uniforme, ¿no? No estoy utilizando el líquido como tal, no estoy utilizando las manos ni nada, solamente es el peine.
¿no? Y acá había descrito las figuras. Y la descripción de cómo llevar a la práctica la invención es el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Y acá describe utilizando los números. El peine para el tratamiento del cabello consta de un cuerpo 1, y justo este es el cuerpo 1, el peine, ventajosamente dotado de un mango o asidero 2 y de púas 3, ¿no? Ahí está, de púas 3. Entonces, como les mencionaba, en la parte de la descripción de llevar a la práctica la invención es que se utiliza los números que estaban en los dibujos. Y acá te escribo de una manera detallada también la descripción y el ejemplo, ¿no? Mencionando que de esta forma es posible efectuar un tratamiento eficaz para vigorizar el cabello, ¿no? Y más o menos lo que ya se había mencionado en la descripción. Y la reivindicación, ¿cómo sería la reivindicación? En este caso hay dos reivindicaciones. La primera reivindicación es la independiente, y acá voy a colocar mi parte preambular, que es la del peine para el tratamiento del cabello, ¿no? Ese es el título, del tipo que comprende. O sea, ya existen, esto es todo el estado de la técnica, un asidero convencional. Claro, todos los peines tienen un asidero convencional, eso no es nuevo. Y por lo menos una hilera de púas o cerdas. Todo peine tiene un asidero y tiene hileras de púas o cerdas, ¿no? Por eso está en la parte preambular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya es conocido. Este es un peine clásico que lo tenemos todos. Caracterizado por, y acá vienen las dos palabras, y la parte nueva del invento, por el hecho de que consta de un cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante, que al pasar el peine entre los cabellos va desprendiendo las sustancias de que se compone, las cuales se impregnan los cabellos y el cuero cabelludo. Entonces, esta es la parte nueva, ¿no? El cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica. Es la reivindicación independiente, es la más general y tiene la parte preambular y la parte caracterizante. Pero ojo, luego tiene una reivindicación dependiente. ¿Y qué era la reivindicación? Era dependiente era cuando yo quería explicar, detallar más una reivindicación o una parte de la reivindicación independiente. Y se redacta siempre de la siguiente manera. Se coloca otra vez la parte preambular, peine para el tratamiento de cabello, se hace alusión a la reivindicación que yo quiero, en este caso la independiente, la 1, según la reivindicación 1, se vuelve a colocar el caracterizado por el hecho de que el peine está formado por eso he marcado en amarillo la 2, acá hablaba de un cuerpo formado a partir de un material de naturaleza orgánica, pero no mencionaba cuál era ese material. Acá en la dependiente la estoy mencionando, que por lo menos ese material está conformado de aceites naturales, extracto de aloe vera y productos vitaminados, ¿no? Inclusive, yo podría colocar una tercera reivindicación independiente porque quisiera detallar de repente qué productos vitaminados son. Y podría utilizar una tercera reivindicación que diga peine para el tratamiento de cabello, según la reivindicación 2, caracterizado por que el producto vitaminado es una vitamina E, por ejemplo, ¿no? Entonces, he detallado más todavía una reivindicación. El resumen, como ya hemos dicho, les había indicado, también claro, conciso. Acá mencionamos de qué es un peine, de qué se trata, de las partes que tienen y cuál es la ventaja, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un producto. Acá hay otro ejemplo muy rápido de... estamos bien con la hora. Acá hay otro ejemplo. También es de un producto. En este caso, el invento está relacionado a un sacacorchos. ¿Ya? Sacacorchos. Tienes 8 reivindicaciones. Si te das cuenta, la primera siempre va a ser una reivindicación independiente. En este caso es de producto porque es un sacacorcho. ¿Ya? Las otras, de la 2 a la 8, son reivindicaciones dependientes. ¿Y por qué son dependientes? Te vas a dar cuenta, ¿no? Porque dependen, por ejemplo, la 2 de la 1, la 3 depende de la 1 y la 2, la 4 de la 3, la 5 de la 3, la 6 de la 5, la 7 de todas las reivindicaciones anteriores y de la 8 depende de la 7. Entonces ahí te das cuenta que son también dependientes. Son dependientes. En la reivindicación 1, si te das cuenta, en este caso la parte preambular es general, es la del título. El título corto, preciso, es sacacorcho, nada más. Y caracterizado por
y describo la parte esencial de la reivindicación, que en este caso está compuesto de un cuerpo principal o palanca 1, en cuya parte intermedia se cita una rosca helicoidal y etcétera, etcétera. Pero, de hecho, más o menos, recuerdan ustedes la clase del miércoles, le presenté como 8 tipos de sacacorchos. De esos 8, ahora que se me viene a la mente, hay un sacacorcho, creo que es la de tipo que utilizan los barman, que es muy parecida a esta, ¿no? Entonces, de hecho, que esta parte caracterizado seguramente bajaría, ¿no? Se desplazaría por otro lado. Porque existen que tienen un cuerpo principal o palanca, porque tienen en la parte intermedia una rosca helicoidal o tirabuzón, eso es conocido. Este es un ejemplo, en verdad, un ejemplo muy general, pero que lo que quiere reivindicar, digamos, es algo que ya existe, ¿no? Y las dependientes lo que han hecho es, si se dan cuenta, en este caso específico la 2, sacacorchos según la reivindicación caracterizado porque las ranuras 12, y si voy acá hablan de las 12, la reivindicación 12, dice, existe en el brazo acanalado 8, están diseñadas para que las prolongaciones del eje 7 queden trabadas en 2 o más encajes. O sea, ha detallado más acerca de las ranuras, ¿no? Y así sucesivamente. No voy a entrar esto en detalle, igual les voy a pasar la presentación para que lo puedan revisar. Lo que quería que vean ustedes acá, que la parte preambular también solamente puede ir la parte del título o la denominación del invento. Pero cuando es así, es casi seguro que esta parte que caracterizante se va a mover. Un ejemplo de composición. Y acá nos vamos a ir directamente ya a la descripción de cómo llevar a la práctica, ¿no? Porque se ponen ejemplos, ¿no? Recuerdan que les mencionaba que se colocaban ejemplos, modo de realización de inversión, se colocan ejemplos, ¿no? Los porcentajes, en este caso ejemplo 1, cuando el producto está destinado para raciones de ovejas en la fase final de gestación y lactancia. Este es una solicitud de biotecnología, ¿no? Entonces se colocan los ejemplos en la parte de cómo llevar a la práctica. Aquí otras reivindicaciones de composiciones. Si se dan cuenta, en este caso estaba hablando de composición de detergente en polvo para el lavado de ropa del tipo de los empleados en lavanderías industriales, que consiste en los siguientes ingredientes. Ojo con esto. Hay sinónimos que se utilizan también, ¿ya? Parte caracterizante es lo más clásico. Se puede utilizar que consiste, se puede utilizar que comprende también, depende también de los países. Nosotros utilizamos mucho la parte caracterizante, ¿ya? Pero hay otros países que utilizan el que consiste o que comprende, ¿ya? Entonces acá lo que se está reivindicando son los ingredientes de esa composición, ¿no? Y si se dan cuenta que ahí se habla de rangos, entre 5 y 10%, entre 2 y 4, entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2. Y hay una reivindicación dependiente, composición en el que el agente de blanqueo es un hipoclorito alcalino, ¿no? A ver si podemos encontrar, acá está. En la letra E se habla de un agente de blanqueo. Que he querido acá explicar o detallar con la reivindicación dependiente, que ese agente de blanqueo es un hipoclorito alcalino. Es por eso que he utilizado una reivindicación dependiente. ¿Sí? Un ejemplo de procedimiento. Acá tenemos un ejemplo que recuerden que las reivindicaciones de procedimiento están relacionadas a etapas, ¿no? Y dice, ¿no? Un procedimiento para la producción continua de zinc, electrolítico o compuestos de zinc de alta pureza a partir de materias primas que contienen zinc para ser extraídos mediante un tratamiento hidrometalúrgico que comprende las siguientes etapas. Y describo las etapas. Lixiviación, neutralización, separación, extracción, purificación y recuperación, ¿no? He descrito las etapas del procedimiento. Ahora, no solamente he colocado las palabras, ¿no? Sino que he detallado más, ¿no? Tampoco no es solamente listarlas, ¿ah? Porque cuando tú solamente listas, también te pueden objetar por falta de claridad de la reivindicación. Y en la reivindicación 2, que son reivindicaciones dependientes, se habla, por ejemplo, de un procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la materia prima de partida contiene entre 40 y 80 de zinc, ¿no? En forma de óxido y sales de metales. He tratado de, si te das cuenta, de caracterizar una parte que está relacionada a la materia prima,
¿no? Entonces eso también se puede utilizar. Igual la reivindicación 3 también es una reivindicación que, si se dan cuenta, menciona porque la disolución acuosa ácida contiene, y en la primera, que era lixiviación en materia prima, en disolución acuosa, he querido, digamos, detallar un poco más de la etapa de lixiviación y decir que contiene al menos un ácido mineral seleccionado entre ácido clorhídrico, sulfídrico o nítrico. Entonces, las reivindicaciones dependientes sirven para complementar una reivindicación independiente. Otro ejemplo de procedimiento con etapas. Si se dan cuenta, este procedimiento, dice procedimiento para la preparación del nuevo alimento para rumiantes según reivindicación 1, ¿no? Esto está haciendo mención, esto es una reivindicación, lo que le llamamos nosotros una falsa reivindicación dependiente. ¿Por qué? Porque si bien estoy haciendo mención a una reivindicación 1, es de procedimiento, ¿no? Y yo no sé, seguramente la reivindicación 1 también era de procedimiento. Si era de procedimiento, entonces estaríamos frente a una falsa dependiente, ¿no? Y tiene las etapas de introducir, pasar, introducir, moler y pasar, ¿no? Describo las etapas, tal cual. En este tipo de reivindicaciones de procedimiento se hace uso de los diagramas de flujo, ¿no? Diagramas de flujo, diagramas de proceso, es usual que se puedan utilizar estos ejemplos acá. Para ya cerrar, quisiera utilizar este ejemplo que involucra 3 tipos de reivindicaciones independientes, ¿no? La reivindicación de procedimiento, una reivindicación de una máquina y de una placa. O sea, hay 3 reivindicaciones independientes, ¿no? Primero es procedimiento para la fabricación de una placa para el envasado de productos alimenticios, que comprende las siguientes etapas. Es procedimiento y tengo 4 etapas: recubrimiento, troquelado, prensado y aplicación de un material de recubrimiento. Esa es la primera reivindicación. Pero dentro de la misma solicitud también quiero reivindicar la máquina, pero la máquina para la fabricación de la placa, ¿ya? Y para eso describo cómo está compuesto la máquina, ¿no? Y voy a ver que se habla de que comprende una prensa 1 para la formación de un conjunto de placas 3 en contacto entre sí y una pluralidad de rodillos, etc. Describo la máquina como tal. Y tercero, es una tercera reivindicación independiente, ya quiero reivindicar la placa. Placa para el envasado de productos alimenticios, que está formado por una lámina. O sea, si se dan cuenta, he reivindicado el procedimiento para la fabricación de la placa, la máquina para la fabricación de la placa y la placa en una sola reivindicación. Esto se puede hacer en una sola reivindicación. Lo único que tienen que tener cuidado al momento de utilizar este tipo de reivindicaciones es que las 3 reivindicaciones independientes tengan lo que le llamamos nosotros unidad de invención. O sea, que tengan un solo concepto inventivo. O sea, que exista un problema que están desarrollados, un solo problema que ustedes están solucionando, ¿no? Y que se soluciona a través de este procedimiento, de esta máquina y de esta placa, ¿ya? Porque si nosotros estuviéramos hablando, no sé, pues procedimiento de fabricación de una placa, luego viene máquina para la fabricación de una placa y abajo en 3 pongo ladrillo, no tiene nada que ver. Entonces ahí podríamos decir, no, acá no hay unidad de invención, porque la 1 es procedimiento para la fabricación, 2 es la máquina para la fabricación, pero 3 aparece un ladrillo que no tiene nada que ver con el procedimiento de la máquina, entonces no hay unidad de invención, y eso también se objeta. Y eso suele pasar también a veces cuando no se tiene muy claro el tema de la unidad de invención y el único concepto inventivo, ¿no? Eso se objeta, el examinador lo puede objetar, puede hacer que se retire, digamos, la parte de la reivindicación del ladrillo, inclusive se le da la opción de que pueda dividir su solicitud. Esa solicitud la puede dividir y la segunda solicitud solamente se puede referir ya al ladrillo, ¿no? Y se beneficiaría de la fecha de presentación de las dos de la primera, que sería del procedimiento y la máquina. Es un tema un poquito más engorroso, pero quería igual explicarles de que estos son los 3 tipos de reivindicaciones que se pueden independientes utilizar en una sola solicitud. Les vuelvo a repetir, es complicado, es una clase bastante técnica de que se pueda, digamos,
explicar en una hora y cuarto. Esto es como, para un examinador de patentes les toma meses aprender, y lo único es pues la práctica, ¿no? La práctica, pero les va a servir a ustedes para que ya cuando entren a la base de datos puedan identificar las partes de un documento y les sea más sencillo entender qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo buscar en esta base de datos. Esa es una clase, digamos, más práctica en el sentido de que voy a poner más ejemplos. No sé si me puedo atrever a hacer la búsqueda en vivo, porque a veces cuando utilizas, digamos, a través del Zoom, las bases de la página web se ponen un poco lentas, pero igual voy a tratar de poner ejemplos de algunas o 2 o 3 bases de datos que se utilizan, ¿no? Bueno, por mi parte eso es todo. No sé si tienen preguntas. Gracias, ingeniero Sanabria. Muchas gracias, ingeniero. Excelente su exposición. Como usted bien dice, es algo técnico que requiere tal vez mucho más tiempo para asimilar. Sin embargo, con lo que usted nos ha explicado, pues tenemos una visión completa de todo este panorama. Habíamos recibido una pregunta sobre la primera parte que decía, ¿existe algún listado oficial de sectores tecnológicos? La clasificación internacional, por ejemplo, ayuda bastante. Son 8 las secciones que están identificadas, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de este tema, pero están divididas en, por ejemplo, la primera sección es las necesidades corrientes de la vida, que le llamamos. La segunda está relacionada a lo que son procesos químicos y metalúrgicos. La tercera está relacionada a lo que son temas de todo lo que es química orgánica y química inorgánica. Acá están todo lo que son medicamentos. La cuarta, textiles y papel, sector textil y papel. La quinta está relacionada a todo lo que es mecánica, metalmecánica. Aquí están también lo que es refrigeración. La sexta está referida a cerraduras, todo lo que son cerraduras, es la clase, construcciones, sistemas constructivos. A ver, la 6 está relacionada a todo lo que es electrónica, y la última está relacionada a todo lo que es física óptica. ¿Ya? Esos son todos los sectores. Pero esos sectores, cuando uno quiere investigar, tiene que estar ahí todo. Si aparece algún nuevo sector que no esté ahí, me avisan para colocar algo en esa lista. Es una lista inmensa, inmensa. Se la voy a enseñar la próxima clase. Eso les va a ayudar bastante para las búsquedas. Muchas gracias. Y justamente nos estaban preguntando en relación a eso, si esta información está disponible en el portal del Indecopi. Sí. Ahora, lo malo que del año pasado nos han migrado todos a un portal único del Estado, y claro, es una estructura que la ha definido PCM, no es muy amigable, pero cuando ustedes quieran entrar a la página web, sale Indecopi, y les aconsejo que se vayan hacia la parte final, donde dice algo así como web anterior, ¿no? Entonces entren por ahí y les va a llevar a nuestra plataforma que teníamos antes y que está actualizada y que es más amigable, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay que buscar en propiedad intelectual, en patentes, ¿no? La próxima semana yo les voy a dar toda esa información, la página web donde encontrar la clasificación, las bases de datos y todo. Sí, está un poco engorroso ahora encontrar toda la información, pero bueno, eso es algo que lo ha definido el gobierno, ¿no? Sí, es cierto, han migrado todo al portal del Estado, ¿no? Exacto. Bueno, a los participantes invitarlos a que formulen sus preguntas, aprovechando que tenemos la buena disposición del ingeniero aquí delante para poder comentar sobre lo que hemos revisado los expedientes. Y aprovecho también para extenderles la invitación a todos para este lunes, que continuamos con nuestras charlas. Este lunes tenemos el tema procedimiento para proteger una patente y protección de invenciones en el extranjero a través del sistema PCT. Acá hay una pregunta adicional. ¿Para poder hacer una búsqueda de patentes hay que pagar? Si uno quiere nosotros tenemos un servicio que le denominamos búsqueda de información tecnológica y búsquedas de antecedentes. Esas sí se tienen que pagar. Es cuando, por ejemplo, alguien quiere saber si tenemos registrado algún invento específico en el Indecopi, ¿no? O de repente yo quiero sacar al mercado un producto o un invento y quiero estar seguro de que no esté protegido y no tener más adelante problemas. Ese servicio sí se paga.
Pero si quiere alguien buscar, digamos, no sé, porque quiere investigar una base de datos, quiere tener información o por curiosidad o lo que sea, hay páginas gratuitas que no es necesario pagar. O sea, todo depende para qué lo necesite. ¿Ya? Pero si es para investigación, son gratuitas, ¿no? Hay, inclusive la base del Indecopi también es gratuita, pero hay base de datos como el de la Oficina Europea, donde les indicaba que hay más de 100 millones de documentos de patentes, y esa es gratuita, por ejemplo, y ahí pueden buscar todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Muy bien, ingeniero. A ver, seguimos con las preguntas. Dice, en caso, luego del examen de patentabilidad, hay observaciones. Si bien no se puede cambiar la descripción de la invención, ¿es permitido presentar modificaciones o un nuevo pliego de reivindicaciones? Sí, el pliego de reivindicaciones se puede modificar. Lo que sí tiene que estar soportado en la descripción inicial. No puedo salirme, digamos, de lo que yo ya había indicado en la parte de la descripción. Ese es el único requisito, pero sí se puede modificar. Sí, muy bien. ¿Cuál es el tiempo de respuesta una vez emitido el documento? A ver, cuando uno comunica el informe técnico, o sea, cuando el examinador ha evaluado la solicitud, se comunica, ¿no? En el caso de las patentes de invención, se le da 60 días al inventor para que responda. En el caso de los modelos de utilidad, se le da 30 días. Ahora, pueden pedir prórroga. En el caso de la patente, se le dan 30 días más y en el del modelo 15 días más, ¿no? Una vez que ellos, digamos, presentan esa información, nosotros volvemos a evaluar la solicitud y dependiendo, digamos, si es que cómo ha sido la respuesta, ¿no? Si la respuesta, digamos, ha sido favorable, sale la resolución otorgando la patente, ¿no? Y si no, se deniega la patente. Muy bien. Eh, una pregunta más. Dice, ¿los dibujos que se utilizan para describir tienen algún formato en particular o siguen alguna normativa especial? No, solamente son dibujos técnicos, no utilizamos una normativa, no está establecido de esa manera. Inclusive cuando a veces es complicado, porque no todos manejan, como les digo, el tema de los inventores independientes, que como les digo son más empíricos, o sea, no manejan de repente el tema de dibujo técnico y todo. Inclusive se pueden aceptar hasta fotografías, ¿no? Pero claro, las fotografías tienen que ser fotografías claras, donde se pueda, digamos, se pueda ver claramente la invención. Y sobre la fotografía, inclusive algunos lo que hacen es colocarle la numeración, ¿no? Esa es una alternativa también que se puede aceptar. ¿Ok? En relación a la búsqueda de patentes, ¿no? Preguntan, ¿cómo se puede acceder a la base de patentes del Indecopi? ¿Es a través de su página web? Sí, sí, es a través de la página web. Eh, Como les digo, está un poco engorroso, pero la próxima semana les doy yo el link exacto para que puedan entrar. Sí, está en la página web del Indecop. Ok, ingeniero, por nuestra parte creo que es todo. Ya me imagino que las preguntas irán viniendo conforme vayamos adentrándonos mucho más en este tema de patentes. Me queda solamente agradecerle nuevamente a usted por esta charla y la invitación a todos los asistentes para el día lunes, ¿no? Que continuamos con procedimiento para proteger una patente y protección de invenciones en el extranjero a través del sistema PCT, ¿no? Todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Oh, gracias con todos. gracias a ustedes. Muchas Muy buenas gracias. noches. Nos vemos. Cuídense.